En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de lo que son los ventiladores para el tema de máquinas de fluidos incompresibles. Un ventilador se define prácticamente como una bomba de gas en vez de líquido. Por lo tanto, se puede definir más bien como una turbomáquina generadora para gases. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos fluidos? La principal es que los líquidos son pocos compresibles y los gases son muy compresibles. Esta compresibilidad puede afectar a las fórmulas que se utilizaron para problemas en los que se calculaban bombas aplicadas a líquidos. En algunos casos, por ejemplo, en los que la diferencia de presión o en la diferencia de altura de estas máquinas sea considerable, pues estas fórmulas no pueden ser utilizadas ya que hay diferencias entre estos dos tipos de fluidos, como los volúmenes específicos, densidades y otros factores que pueden afectar a los resultados en estas fórmulas. En algunos problemas, por ejemplo, en los que existen máquinas que transportan aire forzado por ductos, la presión pues puede llegar a ser más alta, entonces no sería aplicables las fórmulas para bombas que bombean líquidos en los llamados ventiladores. Por lo tanto, debido a estas diferencias se pueden clasificar en dos tipos. Cuando los fluidos se consideran compresibles, estos se llaman turbocompresores, y cuando los fluidos se consideran incompresibles se llaman ventiladores. De ahí existe otra clasificación. Se pueden clasificar en ventiladores de baja presión, de media presión o alta presión. Y a su vez existen los ventiladores centrífugos. ¿Qué son este tipo de ventiladores? Pues son básicamente lo que estamos viendo en este momento en la pantalla. Es un ejemplo de un ventilador centrífugo de baja presión de rodete de tambor de 500 milímetros de diámetro, construido por la casa Sulzer para 8000 metros cúbicos sobre hora, 720 revoluciones por minuto y 5 milibarios de presión. A continuación se tiene otro ventilador centrífugo, pero este es de alta presión. Tiene una capacidad de 2950 revoluciones por minuto y un caudal de 16000 metros cúbicos sobre hora. Y el que vemos a continuación es un ventilador axial de aire que se utiliza para la ventilación de minas. Este tiene una capacidad de llegar a 2900 revoluciones por minuto y tiene la característica de que su rendimiento es muy elevado. En este caso es más o menos del 80%. En casos, por ejemplo, en los que se utilizan este tipo de ventiladores como para refrigeración, salas de trabajo, minas, túneles, barcos, expulsión de humos, secado, pues se requiere un gran caudal movido por estos ventiladores. Pero por lo regular, este tipo de caudales se mueven ya sea a bajas presiones o a presiones atmosféricas. Por lo tanto, su compresibilidad o los volúmenes específicos de este tipo de gases pues son considerables. Por lo tanto, se pueden considerar exactamente igual que una bomba para líquidos. A continuación vamos a resolver un par de problemas aplicados a ventiladores. Menciona el enunciado: en un túnel de viento de circuito cerrado, la corriente de aire necesaria para los ensayos de los modelos se hace por medio de un ventilador que da un caudal de 50 metros cúbicos sobre segundo. El aire que bombea tiene una densidad de 1.2 kilogramos sobre metro cúbico. La pérdida de carga en el túnel aerodinámico asciende a 2000 pascales. El rendimiento total del ventilador es 70% y nos pide que calculemos la potencia de accionamiento del ventilador.
¿Qué datos nos da el problema? Tenemos para comenzar que el caudal son 50 metros cúbicos sobre segundo. La densidad es 1.2 kilogramos sobre metro cúbico y la eficiencia total es de 70%. Este problema tenemos una consideración. Se considera asumiendo que el incremento de presión total, que es delta P total, es igual a las pérdidas internas, que son los 2000 pascales. Por lo tanto, se desprecia el incremento de presión teórica, que es delta PU. Por lo tanto, se va a considerar el incremento total de presión como 2000 pascales. Bueno, teniendo estos datos, procedemos a presentar las fórmulas que nos ayudarán a resolver. Tenemos que la eficiencia total se calcula con la potencia sobre la potencia de accionamiento. De esta fórmula despejamos la potencia de accionamiento y obtenemos que es igual a la potencia sobre el rendimiento total. Primero tenemos que obtener la potencia. La potencia se calcula con el caudal por la diferencia, por el incremento de presión total. Por lo tanto, tenemos que el caudal son 50 metros cúbicos sobre segundo por 2000 pascales. Esto nos da una potencia de 100.000 watts. Por lo tanto, aplicando la fórmula para obtener la potencia de accionamiento, obtenemos que son 100.000 watts sobre los 0.70, que es el porcentaje de rendimiento total de este ventilador. Por lo tanto, la potencia de accionamiento serían 142.857.14 watts. De esta manera obtenemos la potencia de accionamiento. A continuación tenemos otro problema. Un ventilador para tiro forzado tiene que trabajar contra una presión estática de 8 milibares. La velocidad de los gases calientes a la salida y entrada del ventilador puede suponerse igual. El caudal es de 5 metros cúbicos sobre segundo y el rendimiento total es de 65%. Este problema pide también calcular la potencia de accionamiento. ¿Qué datos tenemos? Tenemos que la presión estática delta PE es igual a 8 milibares. La velocidad de los gases se consideran a la entrada y a la salida iguales. Bombea un caudal de 5 metros cúbicos sobre segundo y el rendimiento total del ventilador es de 65%. Con estos datos vamos a resolver el problema. Obtenemos que la fórmula para la potencia de accionamiento es igual a la potencia sobre el rendimiento total. El rendimiento total a su vez es igual a la potencia sobre la potencia de accionamiento. Para obtener la potencia necesitamos multiplicar el caudal por el incremento de presión total, o la potencia total, o la presión total. Este se obtiene de la siguiente manera, que es el incremento de presión estático, que vendría siendo delta PE, más la densidad sobre 2 por la velocidad de salida al cuadrado menos la velocidad de entrada al cuadrado. Consideramos en el problema que la velocidad de salida y la velocidad de entrada es la misma, por lo tanto tiende a cero. Entonces tenemos que la presión total es igual a 800 milibares, la presión útil. Convirtiendo estos 800 milibares a pascales, obtenemos que la presión son 800 pascales. Ahora, resolviendo, la potencia es igual a 5 metros cúbicos sobre segundo por los 800 pascales, que nos da un resultado de 4000 watts, que sería la potencia total. Ahora, la potencia de accionamiento solo se divide entre el rendimiento total del ventilador y nos da un resultado de 6154.84 watts, que es la potencia de accionamiento de este ventilador.